integrales de Cuernavaca. Entonces, bueno, este webinar tiene como título Alteraciones cognitivas asociadas a factores de riesgo vascular. El día de hoy pues vamos a tocar temáticas diferentes, tomamos en consideración algunas de las propuestas y algunas de las recomendaciones que nos hicieron para temáticas para hablar el día de hoy. Y pues para ello tenemos de invitada especial a la maestra Karen García, que pues nos va a contar ahorita un poquito de su experiencia, en lo que ha estado trabajando, su experiencia académica, y pues ella es la persona experta en este tema. Entonces, pues vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos, gracias por su asistencia. Y también recordarles que si hay alguna pregunta, algún comentario, lo pueden ir escribiendo en el chat y ya nosotros les vamos dando lectura, ya sea en algún momento o al final de esta plática, o también pueden pedir la palabra y pues también para que puedan platicar directamente con la maestra. Entonces, bueno, sin más, le damos la bienvenida, maestra Karen, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Bueno. ¿Sí? Bueno, como ya lo había dicho Jimena, hoy. Como ya lo había mencionado Jimena, les voy a hablar sobre las alteraciones cognitivas asociadas a factores de riesgo vascular. Ok, yo inicié en esto de investigar acerca de las alteraciones metabólicas alrededor del 2013, en el que estuve en proyectos de investigación en el cual observábamos qué era lo que pasaba en el síndrome metabólico con relación a la cognición, ¿no? Pero, pues evidentemente me interesó más seguir como con esta área de la neuropsicología y pues decidí investigar acerca de qué era lo que pasaba con los factores principalmente de riesgo vascular, como son la obesidad y la hipertensión, ¿no? ¿Cuáles son los efectos o alteraciones que causan? ¿Ok? Y bueno, para empezar vamos a ver que todo aquel factor de riesgo es aquel que tiene la probabilidad de generarnos un daño físico y cognitivo, es decir, que entonces todo factor de riesgo vascular va a ser aquel factor que favorece la prevalencia tanto de daño cardíaco como cerebrovascular. ¿Y a qué se deben estos factores de riesgo? Hay diferentes posibilidades de generar esto, ¿no? Entre ellos, pues la inactividad física, el consumo de sustancias tóxicas, entre otras. Pero ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de ello, ¿no? Para eso hay clasificaciones de factores de riesgo vascular, entre ellos, o el primero del que les voy a hablar, es el factor genético, ¿no? Como se sabe, ya se ha hablado acerca de las demencias, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Se sabe que si tú ya traes consigo el gen, ¿no? Es decir, que si tu abuelita tuvo Alzheimer, tu mamá tuvo Alzheimer, es muy probable que tú tengas el gen de Alzheimer. Entonces, lo que se trata de hacer con este tipo de pláticas o campañas es prevenir, ¿no? Entonces, en lugar de que, pues evidentemente, si ya traigo el gen y es muy probable que me pueda dar a mi demencia, pues lo que voy a hacer es como tratar de limitar un poco los daños que me vayan a causar, ¿no? Es decir, que si voy a presentar problemas de memoria, en lugar de que me den estas alteraciones a los 50 años, me den a los 90, ¿no? Entonces, pues es evidente que pues tratamos de que haya un envejecimiento saludable o exitoso, ¿no? Con ello. Entonces, en el caso de los factores de riesgo vascular, se busca lo mismo, ¿no? Es decir, que si nuestro abuelito, nuestra abuelita, nuestro abuelito tuvo diabetes, ¿no? Y es muy probable que otros miembros de mi familia lo tengan, pues evidentemente puedo tener el gen de diabetes. Entonces, lo que voy a hacer es cuidar, ¿no?
para que evidentemente no me haga daño tanto física como cognitivamente, ¿no? Ahora, otro tipo de factor de riesgo vascular son los conductuales, ¿no? Cuando no realizamos actividad física, cuando no llevamos una dieta adecuada y cuando consumimos sustancias tóxicas. Se sabe que ahora en el consumo de cualquier sustancia, aunque digan que no han notado cambios, hay sustancias como, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Que cuando tú empiezas a consumirlo digamos que en los primeros años no vas a notar realmente que está alterando o que estás teniendo una pérdida en el procesamiento cognitivo, sino que son alteraciones a largo plazo. A diferencia de otras sustancias como la marihuana, como las anfetaminas, como las metanfetaminas, que ya tienen unas alteraciones tanto a corto y a largo plazo, ¿no? Que evidentemente estas sustancias tóxicas también alteran la función del apetito y saciedad, lo cual por eso entran dentro de los factores de riesgo vascular. Otros factores de riesgo se encuentran los socioambientales, en los cuales se encuentra la educación, el no acceso a la parte económica, el poco acceso a la salud y medicación, y no tener relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes a los cuales les menciono que una parte fundamental de la cognición también es el estado de ánimo. Y evidentemente, si no tenemos relaciones sociales, nuestro estado de ánimo disminuye, ¿no? Entonces, lo que se les comenta es que hagan actividades en las cuales puedan fortalecer esas relaciones sociales que no forzosamente tienen que ser a través del Internet, ¿no? Que ahora con lo del COVID, evidentemente tenemos que explotarlas al máximo porque sabemos que también, digamos que con el COVID hemos notado que hay mayor importancia en estas redes sociales, ¿no? Que evidentemente una persona que tiene COVID va a necesitar el estado de ánimo, el apoyo de sus familiares y amigos para mejorar y que no generen depresión y ansiedad, que ahorita les voy a mencionar que también eso afecta en la parte cognitiva. Entonces, pues también también tenemos que tomar en cuenta, como ya les había mencionado, la parte de la educación, ¿no? Porque muchas veces es un factor a considerar debido a la falta de palabras o imágenes de mayor frecuencia que tenemos generalmente, como todo el mundo tenemos acceso a esas, nos es más fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, si no tenemos relaciones sociales que nos permitan adquirir mayores conocimientos, que nos ayude a tener mayor flexibilidad cognitiva. Muy frecuentemente encontramos a personas con poca educación que por pena no se acercan a otras personas porque no tienen temas con cuáles platicar y evidentemente pues eso les va dificultando tanto la parte emocional como la cognitiva, porque de pronto te das cuenta que ya esas personas que lo poquito que sabían en la poca educación que habían adquirido, pues la van perdiendo, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones pueden decir que presentan ya amnesia semántica, cuando en realidad no es así, sino que no la adquirieron, pero en otras ocasiones por eh, la limitante de no ocupar tanto estas palabras, el no escribir, el no tener tanto el acceso a la educación va a limitar nuestra funcionalidad, ¿no? Otro factor de riesgo vascular son los factores biológicos no modificables, en los que se encuentran el sexo y la edad, ¿no? Muchos pueden decir en qué influye, ¿no? Pero generalmente se sabe que la mayoría de las personas que cuentan con factores de riesgo vascular son las mujeres, ¿no? Repercute más en las mujeres porque su metabolismo es más lento que el de los hombres, ¿no? Entonces, pues evidentemente, si ya tienes el factor que eres mujer, que pues consume sustancias tóxicas, poca educación, eso va restando los puntos a tener una buena cognición, ¿no? Y la edad. Se sabe pues también estadísticamente que la edad es un factor importante, ¿no? Muchos se pensaba que
a lo largo de los años, toda persona que llegaba a la edad adulta mayor iba a padecer problemas de la memoria o ya un deterioro cognitivo, pero en realidad no es así. Por eso lo que se busca es mantener la funcionalidad de todas las personas para que sigan siendo autónomas hasta los 90 años o más si así lo desean, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué sucede con la edad? Ahorita es algo importante que se debe de recalcar debido a que, por ejemplo, de acuerdo a las últimas estadísticas de la INEGI, en 1990 eran alrededor de 16 personas adultas mayores por 100 jóvenes, ¿no? Pero la última estadística del INEGI nos menciona en el 2015 que que ya somos, ¿no? 38 personas adultas mayores por cada 100 jóvenes. Esto ya nos está hablando que ya hay mayor población adulta mayor, ¿no? Entonces, en el mismo 2015 se menciona que ya hay alrededor de 47 millones de personas adultas mayores en todo el mundo, ¿no? Y se espera que para el 2030 seamos 75 millones de personas adultas mayores. Es decir, que en el 2050 habrá 35 millones de adultos mayores solamente en México. ¿Y qué quiere decir? Que no nada más con que ya seas adulto mayor, vas a generar un deterioro cognitivo, sino que al ser un adulto mayor y tener otra comorbilidad, ¿no? Es decir, otro factor de riesgo vascular, va a hacer mayor la probabilidad de que puedas padecer un deterioro cognitivo vascular o ya sea la instalación de un proceso demencial, ¿ok? Y también tenemos factores de riesgo vascular como son los biológicos modificables, en los que entran la obesidad, la hipertensión, las dislipidemias y la diabetes, ¿ok? Que de eso ahorita les voy a hablar un poquito más, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he trabajado o he estudiado más bien lo que es la obesidad y la hipertensión. Entonces, pues es evidente que son dos factores de riesgo importantes que no se les tomaba la importancia, pero hoy en día, con lo del COVID, es muy frecuente que digan, estas personas son más vulnerables porque su organismo no es el adecuado, ¿no? Entonces, pues también va a haber un impacto en la cognición, que antes no se mencionaba, pero desafortunadamente o afortunadamente ya se les está tomando la importancia necesaria. Entonces, con esto, unos datos nos mencionan que, por ejemplo, la obesidad se ha duplicado, ¿no? En las últimas 3 décadas que hemos vivido, ¿no? Antes era muy difícil encontrar, ¿no? En las aulas, en el supermercado o en las familias, siquiera personas dijeran tan siquiera con sobrepeso. Y hoy en día es muy común que ya encontremos muchas personas con sobrepeso y obesidad también a la falta de actividad física y pues evidentemente que ya hay mucha comida chatarra que se está consumiendo y que evidentemente no es la correcta, más bien para nuestra alimentación. Y bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, pues México sigue ocupando el segundo lugar de obesidad en la población adulta y el primer lugar en la población infantil, ¿no? Que son datos un poco alarmantes o muy alarmantes y más aún con esto del COVID, ¿no? Ahora, pues evidentemente la Organización Mundial de Salud nos ha mencionado que tanto la obesidad como la hipertensión son factores que deben de ya percibirse más allá del daño que se pueda producir físicamente, sino porque también está produciendo alteraciones en nuestro cerebro, por lo cual causa enfermedades vasculares, ¿no? Y sabemos que la enfermedad vascular es la segunda causa de muerte, ¿no? Y ahora, también la hipertensión sabemos que va a dañar a nuestro organismo, pero principalmente, pues, nos va a traer consigo la probabilidad de tener un evento cerebrovascular. ¿Okay? Ahora, cuando tienes obesidad o hipertensión de manera aislada, pues es evidente que puedes tener problemas cognitivos, pero ahora cuando existe la
la comorbilidad entre estos dos factores de riesgo, pues evidentemente potencializa la probabilidad de generar un deterioro cognitivo de tipo vascular o ya la demencia de tipo vascular. Ahora, como ya les mencionaba, pues evidentemente México, y no nada más como en cuestión de las instituciones de salud pública, sino como en las escuelas debería de hacerse algo al respecto, porque ya encontramos que el 50% de la población adulta presenta sobrepeso, ¿no? Y ya el 30% está presentando obesidad, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces es algo que debe de trabajarse desde varios aspectos. Y como lo han hecho desde la campaña de Chécate, Mídete, Muévete, ¿no? Se ha tratado de mejorar en el aspecto físico, pero todavía hay muy poco de información acerca de que también nos está afectando en la parte cerebral y cognitiva, ¿no? Entonces, no nada más tendríamos que hacerlo por salud, sino porque también impacta a la sociedad y en lo económico. Se sabe que ya tener obesidad o hipertensión genera gastos extras, ¿no? Y pues evidentemente si perteneces a una institución de salud pública, pues el gasto va a aumentar a ellos. Pero imagínense las personas que no cuentan con esta ayuda, ¿no? Que lo tienes que hacer de manera propia y pues evidentemente genera un ingreso que no estabas contando con él, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. También en la parte social va a impactar debido a que las personas que evidentemente cuentan con obesidad e hipertensión comúnmente les genera diabetes, ¿no? Entonces, pues es evidente que si ya tienes alguno de estos factores, vas a desencadenar un deterioro cognitivo o una demencia. ¿Y qué va a suceder? Que cuando ya no logres ser autónomo, pues la familia va a tener que entrar como en apoyo y vas a tener que estar pues a cargo de un cuidador primario, ¿no? Entonces pues también repercute en otras esferas de, de la salud, ¿no? Si voy un poquito rápido, igual me dicen. Y bueno, la hipertensión, como bien se sabe, es una enfermedad llamada también tensión arterial alta, pero también es conocida como la asesina silenciosa. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las personas que ya cuentan con presión arterial alta no se logran dar cuenta de que pues ya tienen el síntoma en sí, pero no se habían dado cuenta que los mareos, que las náuseas, que ciertas características que están presentando nos están hablando de una hipertensión, ¿no? Entonces, ya cuando tienen algún caso mayor y que llegan al hospital es cuando logran detectarla y a veces ya es muy tarde, ¿no? Porque a veces puede haber que ya tengas una prehipertensión, ¿no? Y que puedas con medicamentos retardar ese proceso o que no te dé la presión arterial, ¿no? Entonces, pues también en muchas ocasiones se logra hacer, pero en otros casos más bien no se puede dar porque no notan los síntomas que están presentando, ¿no? Entonces, en realidad, pues la presión arterial tendría que rodar más o menos entre los 120 a 80, ¿no? Y ya se habla de una presión arterial alta cuando ya tienen 140/90, de acuerdo a las normas oficiales de México. Ahora, como dato importante, no todas las personas van a tener la presión que nos marcan como normal, ¿no? Entonces, pues hay ciertos médicos que te pueden apoyar más al respecto y podrías pedirles ayuda, ¿no? Generalmente te tienes que tomar 3 veces la presión arterial para ver en cuál es tu presión arterial normal, ¿no? O sea, como de cada persona. En teoría, normal hablar de 120/80, nos estaría hablando de que es la normal en la mayoría de la población, ¿ok? No tiene que ser exactamente tu caso,
pero ya nos estamos hablando de una presión arterial cuando ya hay más de 20 mili- milímetros de mercurio sobre la que tendría que ser la normal. Entonces ya estaríamos hablando que ya tenemos una presión arterial alta, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de la obesidad como la acumulación excesiva de tejido graso en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo detectamos que tenemos obesidad? ¿No? Cuando presentamos un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metros cuadrados en personas que no tienen una talla baja y un índice de masa corporal de 25 kilogramos sobre metros cuadrados en personas con talla baja y que ronden por los 20 a 59 años. ¿Qué quiere decir una talla baja? A las mujeres que tienen una estatura de 1,50 m o menos, y en los hombres 1,60 m o menos, se considera talla baja. Entonces así vas a sacar tu índice de masa corporal y saber si cuentas con un sobrepeso o una obesidad y de qué tipo de obesidad, si es que la tienes. Y en el caso de los adultos mayores a 60, se considera obesidad cuando tienes un índice de masa corporal mayor a los 32 kilogramos sobre metros cuadrados. Recordemos que con la edad, pues nuestro organismo se va lentificando y es muy probable que nuestro organismo y nuestro metabolismo no funcione de la misma manera que cuando somos jóvenes, ¿no? Y bueno, les mencioné un poquito de que yo inicié en la investigación de las alteraciones metabólicas debido al síndrome metabólico, que hasta hace unos años no era muy conocido, ¿no? Entonces, este síndrome, como la palabra lo dice, se refiere a alteraciones metabólicas que tienen como 5 puntos. Se puede diagnosticar a una persona con síndrome metabólico si cumple con 3 de estos 5 puntos, que es contar con una presión arterial elevada, que ya les había mencionado, tener 140 sobre 90, tener una glucosa elevada, es decir, 130, más de 130 cuando estás en ayunas, con 180 cuando ya comiste, y estaríamos hablando ya de una hiperglucemia cuando es mayor a 250. También estamos hablando de otro punto cuando hay un exceso de grasa corporal en la parte de la cintura, es decir, cuando las mujeres tienen más de 88 centímetros de cintura y en el caso de los hombres más de 102 centímetros. Ya estaríamos hablando de otro punto. Cuando hay más colesterol de alta densidad, más baja a 35 miligramos por decilitro en hombres y 40 en mujeres. Y el siguiente punto es cuando tenemos los triglicéridos mayores a 150. Entonces, si nosotros contamos con 3 de estos 5 síntomas, podemos estar hablando que ya presentamos un síndrome metabólico, ¿ok? Y como bien saben, ya la diabetes se refiere a la enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas ya no está produciendo de manera adecuada la insulina. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues evidentemente traes el sustituto de insulina, el cual se debe de implementar para que nuestro organismo funcione de manera adecuada. ¿Ok? Pues como ya les había mencionado, la hiperglucemia es el aumento de azúcares en la sangre y hay 3 tipos de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La última, como bien lo menciona, pues se da en la gestación. La diabetes de tipo 1 se presenta en menores, que es decir, en los niños generalmente, y la diabetes de tipo 2 es cuando te da la diabetes ya de adulto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias neurofisiológicas que pueden presentarse cuando presentamos alteraciones de tipo de obesidad o hipertensión? Que ya lo sabemos, ¿no? Físicas nos puede causar ceguera, ya nos han mencionado que nos puede dar insuficiencia renal, que nos puede dar insuficiencia cardíaca y ahorita ya se ha mencionado que pues nos puede dar también derrames cerebrales, ¿no?
pero fisiológicamente se ha notado que hay una disminución en el volumen de la sustancia gris y blanca, y lo que puede hacer que tengamos nosotros una mayor probabilidad de padecer un evento vascular cerebral. Y con presentar algún factor de riesgo vascular también va a traer consigo una inflamación sistémica de bajo impacto o una neuroinflamación que evidentemente nos va a perjudicar en la plasticidad neuronal, lo cual va a afectar pues a largo plazo al hipocampo, que sabemos que eso tiene una relación con las alteraciones en el aprendizaje y en la memoria. Y ahora, ya les había mencionado anteriormente que pues evidentemente con el paso de los años, cuando tenemos ya una vida adulta, vamos generando como ciertos cambios, pero alrededor de los 65 años, todo mundo presentamos cambios en nuestra funcionalidad y una lentificación generalizada, ¿no? Todo mundo nos va a costar, pues, en la edad avanzada, pues, caminar de la misma manera que cuando éramos jóvenes, ¿no? Y sí, va a haber ciertos cambios que aparentemente son normales, pero cuando pasan de ese umbral de la normalidad, podemos estar hablando que ya hay una instalación de un deterioro cognitivo leve o ya la instalación de un proceso demencial. ¿Cómo podemos darnos cuenta que hay un deterioro cognitivo leve cuando hay alteraciones en la atención, cuando hay alteraciones en las habilidades visoespaciales, en el control inhibitorio, en la velocidad de procesamiento, en la flexibilidad cognitiva, en la memoria de trabajo y en menor medida en el lenguaje, ¿no? Se sabe que las personas que tienen deterioro cognitivo leve, pues evidentemente lo último que van a perder sería el lenguaje. Ahora, como ya les había mencionado, antes se pensaba que a las personas que tenían obesidad, hipertensión o algún otro factor de riesgo, lo que se tenía que hacer es mandarlos a hacer ejercicio, a mandarlos a hacer dietas, pero nadie se preocupaba por, evidentemente, que también nos está afectando la parte del cerebro y de la cognición, ¿no? Tal es el caso que pues evidentemente tiene una relación, ¿no? Muchos investigadores han dicho que los intestinos sería como este otro cerebro, ¿no? Porque también manda muchas señales hacia nuestro cerebro para ver esta funcionalidad de nuestro apetito y de saciedad, ¿no? Entonces, se les ha mencionado que la función, más bien, que las personas que cuentan ya con obesidad, el mayor riesgo que tienen es cuando hay un aumento o exceso de grasa en la parte del abdomen, ¿no? A estos famosos rollitos, estos famosos lonjitas, estos son tejidos adiposos. El tejido adiposo tiene unos adipocitos, los cuales crea unas citocinas proinflamatorias, ¿no? Por lo cual te da la inflamación. Esa inflamación viaja hasta nuestro cerebro haciendo una neuroinflamación, lo cual puede traer consigo una atrofia cerebral. Esta atrofia cerebral, ¿a qué órganos de nuestro cerebro va a alterar? Pues es evidente que va a haber una disminución en nuestro tálamo, en nuestro putamen y en nuestro hipocampo, ¿no? Entonces ya ahí estamos hablando de que pues vamos a tener alteraciones principalmente de la memoria, ¿no? Y pues evidentemente que con la obesidad y la hipertensión se genera un aumento de producción de la proteína beta-amiloide. Esta proteína lo que hace es crear placas seniles. Esto quiere decir que pues evidentemente va a aumentar la probabilidad de padecer un deterioro cognitivo o una demencia. Y ahora, ¿cuáles son los principales procesos que se ven afectados cuando tienes un factor de riesgo vascular? Va a ser el proceso de la memoria, de la atención y de las funciones ejecutivas. Y bueno, ¿cuáles son los subprocesos que se ven mayormente afectados? Serían la memoria visual, la memoria verbal, la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la atención compleja y la toma de decisiones. Si se dan cuenta,
podemos descartar si una persona tiene deterioro cognitivo leve o una demencia de acuerdo al aumento de estas alteraciones, ¿no? Es decir, pues es evidente que las personas con deterioro cognitivo sí van a tener problemas un poquito pues en la atención, en la toma de decisiones y demás, pero cuando pasan a tener la demencia, los problemas se ven o son más severos, ¿no? Entonces, ya no nada más pierden esta toma de decisiones, sino el juicio, empiezan a tener pérdidas absolutas de memoria, a tener la pérdida de nuestra funcionalidad y de nuestra autonomía, que era lo que yo les mencionaba a varios pacientes, ¿no? En realidad, si ya sabemos que contamos con algún factor de riesgo vascular, pues hay que hacer algo al respecto para prevenirlo y que realmente nosotros llegamos a una edad de 80 años, 90 años, siendo funcional, seguir siendo nosotros, ¿no? Seguir acordándonos de las cosas y de las experiencias que tenemos con la familia, ¿no? Poder seguir realizando compras, poder seguir teniendo una charla incluso con tu hija, con tu nieta o estas actividades que probablemente la instalación del proceso de demencia muy probablemente ya no las puedas realizar de la manera adecuada. ¿Ok? Y ahora, como les había mencionado anteriormente, con esta pandemia que tenemos del COVID, ha salido a relucir ciertamente los problemas que está generando el tener un factor de riesgo vascular, ¿no? Entonces, por eso, ahora a las personas que lo cuentan los toman como personas vulnerables, porque ya se ha detectado que evidentemente va a afectar su cognición. Con el COVID, evidentemente, también va a afectar. ¿Y cuáles son los procesos que son más afectados con el COVID? Evidentemente, la memoria, la atención y las funciones ejecutivas, ¿no? Muchos investigadores han trabajado en ver, evidentemente, cuáles son los subprocesos que son afectados por el COVID, pero les voy a destacar uno en el cual nos menciona Almería y Kropinski, ¿no? Que pues evidentemente hay mucho por observar en el COVID, en el cual pues evidentemente se tiene que hacer una detección temprana para modificar, ¿no?, los efectos que pueda causar. Entonces, pues evidentemente ver si el deterioro cognitivo que se está viendo con el COVID va a ser un deterioro cognitivo transitorio o permanente, ¿no? Hasta ahora ya se han encontrado varias alteraciones, entonces todavía hay un camino por recorrer en estas cuestiones para ver si realmente van a seguir con estas alteraciones o solamente son de manera transitoria. Ahora, se ha mencionado, de acuerdo con el artículo de estas dos personas, que los pacientes que presentaron dolores de cabeza, que perdieron el olfato, que perdieron el gusto, que tuvieron diarrea y que utilizaron la oxigenoterapia, pues puntuaron más bajo en pruebas de memoria, de atención y funciones ejecutivas en comparación con pacientes que evidentemente fueron asintomáticos, ¿no? Entonces, ya de ahí podemos decir que las personas que sí presentaron síntomas van a tener algunas alteraciones, a diferencia de las que no tuvieron síntomas. ¿Cuáles han sido los subprocesos que han sido afectados hasta el momento o de lo que se ha estudiado? Son la memoria de trabajo, la atención, la fluidez semántica, fluidez fonológica, flexibilidad mental, la velocidad de procesamiento y la denominación. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, bueno, las recomendaciones como tal para las personas que ya cuentan con un factor de riesgo más allá de que hayan presentado o no COVID, se les recomienda pues realizar actividad física que puede aumentar el sistema inmunológico de cada uno de nuestro organismo, pues también dormir de manera adecuada, ¿no?, de 7 a 8 horas en las personas adultas, reducir la cantidad de grasas y aceites saturados en nuestra alimentación, aumentar la cantidad de fibras, de vegetales y de frutas en nuestra dieta, y estas últimas que no sean altas en azúcares.
también priorizar la pérdida de peso, evitar el consumo de sustancias tóxicas que, como ya les mencionaba, cada una de las sustancias altera subprocesos diferentes y que pues unos se ven desde un inicio del consumo y otras que se notan a largo plazo, ¿no? A los años. Llevar un monitoreo de nuestra glucosa, de nuestra presión y de nuestros triglicéridos y lipoproteínas, que generalmente se las pueden tomar el médico general, o una enfermera, ¿no? Entonces, en estas cuestiones, pues evidentemente hacerse sus análisis constantemente y realizar un apego al tratamiento farmacológico, ¿no? Se ha demostrado que los fármacos antihipertensivos traen consigo un factor protector de deterioro cognitivo leve, o demencia, pero evidentemente no se lo vamos a dejar todo pues al hipertensivo, ¿no? Entonces, y entonces pues tenemos que tener un apego. Evidentemente, si ya nos están suministrando insulina, pues tratar de llevar el apego, el tratamiento lo más apegado a lo que nos está indicando el profesional de la salud, ¿ok? Y también existen otros tratamientos que no son farmacológicos, en el que entran los neuropsicólogos, en el que podemos dar estimulación temprana, en este caso, que la estimulación temprana, más bien, cuando se detecta alteraciones tempranamente, se puede hacer algo para que no tengan un deterioro cognitivo leve, ¿ok? ¿Y qué es la estimulación cognitiva? Es la que se brinda a través de estrategias que se le pueden dar a personas que tienen alteraciones en un proceso o en subprocesos y que no necesariamente tengan un daño en el sistema nervioso central. Se puede empezar con una persona que está normal, que no tiene ningún tipo de alteración, se puede empezar a trabajar, ¿no? Que eso nos va a ayudar a generar una reserva cognitiva. La reserva cognitiva nos va a ayudar generalmente para no padecer un deterioro cognitivo, pero ¿cuáles son las principales estructuras, digamos, que tiene que tener la reserva cognitiva? Es que tiene que contar con aspectos intelectuales, tiene que contar con aspectos cognitivos, sociales y de ocio, ¿ok? Como les mencionaba en un principio, también el platicar, el tener relaciones cara a cara nos va a ayudar a no perder esta funcionalidad, el que creamos estrategias que nos ayudan a reforzar nuestro cerebro, es decir, a ejercitarlo, ¿no? Muchas veces les mencionamos a los pacientes que hagan actividades que no están tan relacionados con ellas, ¿no? Que muchos no saben jugar ajedrez, pues aprende a jugar ajedrez, ¿no? Que no sabes bordar, aprende a hacerlo. Que no sabes manejar, hazlo. Sin embargo, cada vez las actividades tienen que ser un poco más difícil, con mayor grado de dificultad, ¿no? Para que nuestro cerebro se esté ejercitando, porque si ya algo lo aprendimos, es evidente que nuestro cerebro ya no va a tomarlo como un ejercicio, porque nos adaptamos a él, ¿no? Entonces, muchas veces se ha mencionado que, por ejemplo, a los adultos mayores les mencionaban, te va a ayudar mucho tu cerebro, a tu cognición, el que tejas. Y sí te va a servir cuando no lo sabes, pero cuando ya lo sabes, o sea, ya es de manera automática, ese ejercicio de ejercitación ya no va a funcionarte. Entonces tienes que hacer otras actividades que reten a tu cerebro, ¿no? Entonces, pues pónganse a aprender inglés, pónganse a estudiar computación, pónganse a manejar, pongan a hacerse actividades que les representen ese reto que necesitan, ¿ok? Eso les va a ayudar a mejorar su capacidad funcional, su capacidad autónoma, les va a ayudar a generar mayor flexibilidad cognitiva y, como les mencionaba,
a tener una reserva cognitiva que nos permita llegar funcionales a mayor edad, ¿no? Entonces, si tenemos ya la prevalencia o más bien el gen de alguna enfermedad como el Alzheimer, una enfermedad vascular, como ya les mencionaba, la diabetes, la hipertensión o demás, pues nos va a hacer que sigamos siendo funcionales a mayor edad, ¿no? Entonces también hay que recalcar que, por ejemplo, en las personas que cuentan con obesidad o hipertensión, pueden decir, no, es que en realidad a mí no me está haciendo daño, yo sigo teniendo una memoria increíble, yo sigo siendo funcional, ¿no? Pues sí, evidentemente lo van a hacer porque tienen una edad adecuada, ¿no? Pero como ya les mencionaba en un inicio, cuando te detectan, ¿no? Hipertensión, cuando te detectan diabetes, en un inicio no vas a sentir los cambios, pero en 10 años es muy probable que empieces a notar que se te olvidan las cosas, que pierdes cosas, que dificultad para prestar atención, y eso nos está dando indicadores de que evidentemente ya hay un deterioro cognitivo de tipo vascular, porque no, a muchas ocasiones más bien, no es un efecto tan a corto plazo, sino a largo plazo, y eso después es muy difícil ya de trabajar, ¿no? O sea, sí vamos a trabajar en que la neurodegeneración no afecte tanto, pausarla un poquito, pero evidentemente cuando ya hay una demencia, ¿no? Cuando hay un deterioro cognitivo, todavía hay estrategias que se pueden realizar para que no pasemos a un proceso demencial, pero cuando ya hay una instalación de un proceso demencial, ya es muy poco que se puede hacer porque evidentemente ya está instalado y como la palabra lo dice, neurodegenerativa, es evidentemente que ya no hay nada más por hacer y que pues la degeneración va a seguir, ¿no? No tan rápida si utilizas estrategias, pero al final de cuentas vamos a perder la autonomía. Entonces, pues es muy importante que también sepamos acerca de esta información y que la podemos ocupar y trabajar en mejorar, ¿no? Los aspectos este, en estas cuestiones. Y también en la estimulación cognitiva, por ejemplo, en mi particular punto de vista, también trabajo con la psicoeducación porque a veces la información es poder, ¿no? Entonces, que los pacientes que tienen factores de riesgo vascular realmente sepan cuáles son los pros y contras, porque evidentemente tampoco hay todo en contra, se puede hacer muchas cosas en favor para mejorar, para trabajar con su autonomía y su funcionalidad y que ellos, pues evidentemente, piensan en un futuro en que si llegan a los 70 años solos porque no tuvieron hijos o demás, ¿qué va a ser de ellos, no? Entonces, pues es evidente que se trabaja en hacer algo porque ellos sigan siendo funcionales y que puedan hacerse cargo de sus finanzas, de su cuidado personal, ¿no? Entonces, pues nada, esto sería todo de mi parte. No sé si quieran hacer alguna pregunta. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Creo que aquí algo muy importante de lo que mencionas es precisamente esta posibilidad de prevenir, ¿no? Uh-huh. Que ahorita, digo, la verdad es que a manera personal y yo creo que varios de las personas que nos escuchan, pues no tomamos ciertas consideraciones, ¿no? Dices tú, a lo mejor la alimentación, el sueño, ¿no? El estar yendo al doctor, o sea, yo eso que mencionabas de los niveles se miden así y así, ni idea, ¿no? Entonces, pues como decías, la información es muy importante, ¿no? Y también transmitirla, no solo si padeces o si hay en tu familia algún caso, sino también de pronto podemos conocer a alguien o de pronto nosotros mismos informarnos y tener estas también herramientas, ¿no? Que nos van a permitir, pues, prevenir, ¿no? Como decías, a lo mejor no es por cuestiones de edad, creo que pues va a haber un deterioro, ¿no? Eso es pues, normal, ¿no? El cuerpo se va deteriorando, ¿no? Toda esta cuestión. Sin embargo, pues qué mejor que llegar en las mejores condiciones, ¿no? Que no sea nada más como voy a depender de una enfermera si tengo dinero, ¿no? O, pero y si no, como decías, o si no tengo familia, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me surge como una inquietud
que sería a lo mejor a qué especialistas se puede uno dirigir, ¿no? Porque bueno, tú vas a una consulta médica y pues normalmente te miden, pero si no tienes ese tipo de información o quisieras, ¿no? A lo mejor ir con un especialista, ¿tú a quién podrías como sugerir, ¿no? Digo, en tu experiencia, ¿no? Personas que ya han llegado, pero ya con un problema, pero para prevenir esto, no sé, a lo mejor un nutriólogo, o sea, ¿a quién te diriges? Ok. Pues sí me ha tocado personas jóvenes a quienes se les detecta y, por ejemplo, me ha tocado desde señoras, ¿no? Que empezaron con hipertensión arterial y les avanzó tanto a ya tener una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, en esos casos, pues que se te ponen, ¿no? A llorar de qué va a suceder conmigo, qué va a suceder con mis hijos y pues si me muero, ¿no? Realmente, pues evidentemente ahí tiene que trabajar el, el médico general que los va a estar eh, monitoreando, evidentemente va a tener que ir con el especialista, ¿no? Este, sobre este tipo de insuficiencia renal, pero también es muy importante el psicólogo en este caso, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado, pues evidentemente trabajar con este tema, tener grupos en el cual pues las personas ya cuentan con hipertensión, con obesidad, incluso insuficiencia renal en algunas ocasiones, y pues sí es muy, muy triste ver que impacta también en la ansiedad y en la depresión, ¿no? De las personas, y que pues evidentemente tenemos que trabajar en junto, ¿no? O sea, a mí me ha tocado trabajar, en este aspecto me toca trabajar con nutriólogos, con educadores físicos, con médicos, con enfermeras, con trabajadora social. Entonces sí es un conjunto el que se debe de trabajar y que muchas veces, como lo mencionaba, no se le tomaba mayor importancia. Afortunadamente, en mi caso, tuve la oportunidad de conocer como a personas y pues plantearlo en el Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿no? De la Clínica 1, y se me tuvo la autorización de entrar a la unidad y trabajar con las personas que ya contaban, ¿no? Con esos factores de riesgo que pertenecen a los crónicos degenerativos y pues sí, armar todo un grupo pues multidisciplinario en el cual pues me apoyé, ¿no? De llevarles a nutriólogos, de llevarle pues ahí a la médico, a la enfermera, a la trabajadora social. Entonces, sí es un trabajo que no se podría hacer de una sola persona, ¿no? Entonces, en este caso, pues era lo que mencionábamos. Sí, detectan a las personas que tienen diabetes y las mandan a prevenir, ¿no? Y dices, a diabetes o algo así, ¿no? Entonces hay como varias campañas dentro, pero que nada más le checan su glucosa, que nada más le chequen cómo van y te dan un folleto, pero realmente no les dicen qué tienen, ¿no? Entonces me ha llegado a tocar personas que me mencionan, es que me acaban de dar el diagnóstico de diabetes y ya me voy a morir, ¿no? Entonces, cuando en realidad el médico ni siquiera les dice, oye, tienes diabetes, ¿sabes qué es la diabetes? No, entonces es esta enfermedad que se da porque pues evidentemente tu páncreas no está funcionando de la manera adecuada, le suministras la insulina y tu organismo funciona de manera adecuada, no hay que preocuparse. Entonces, como esta psicoeducación que no reciben y que muchas veces se deprimen y se dejan incluso unas morir, ¿no? Entonces dices, qué tan importante es llevar una estimulación, una psicoeducación, la importancia de saber de la información, ¿no? Que era, por ejemplo, yo lo comparaba bueno, trabajo con las personas que ya tienen alteraciones, pero me ha tocado personas que en otro ámbito que me dicen, es que yo tengo depresión, yo tengo ansiedad, pero yo no quiero ir con el psicólogo ni con el psiquiatra porque no estoy loco, ¿no? Y dices, no, o sea, tienes, o sea, tu organismo no está funcionando de manera adecuada porque hay un neurotransmisor que no está funcionando bien allá arriba, ¿no? En nuestro cerebro, y pues evidentemente te dan el neurotransmisor, tu organismo funciona de manera adecuada y ya, o sea, no tienes por qué preocuparte de si estoy loco o no, o sea, ya hay que quitarnos como esos tabús, ¿no? Entonces, lo mismo sigue pasando con las enfermedades, crónico-degenerativas.
¿no? Que todavía te dicen, tienes hipertensión y ya piensas en morir, ¿no? Que te dicen, ya tienes diabetes y lo mismo. Entonces hay que quitarnos un poco eso de pensar que no se puede hacer nada al respecto, que sí, como les menciono, no nada más afecta en la salud y en tu corazón, afecta también, a veces, muchas veces piensan que es como otro factor en contra de, ay, sí, también afecta a mi cognición y a mi cerebro y demás. Al contrario, el saber es lo que mencionaba, el saber te empodera, el saber, ¿no? Te ayuda. Entonces, el saber cuáles son los pros de tener tal enfermedad o eso, nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y que pues también, si sabemos, como les mencionaba desde un inicio, si sabemos que ya traemos el gen de algún factor de riesgo, pues tratar de prevenirlo, ¿no? Si ya sabemos que hay varias, personas, generaciones más bien de familia que tienen alguna enfermedad, pues pararla en algún punto, ¿no? De decir, yo no quiero, entonces como yo sé, voy a tratar de cambiarlo desde mi perspectiva y para que a mí no me dé diabetes, para que a mí no me dé hipertensión, para que yo siga siendo funcional y tenga un envejecimiento exitoso o saludable, ¿no? Claro. Y otra cosa que me llamaba la atención, que mencionabas sobre ahorita, bueno, la situación que estamos viviendo con el COVID, ¿no? Y todo esto. Y bueno, pues ahorita no hay, realmente los estudios pues es algo nuevo, ¿no? Algo que apenas estamos viendo los impactos, pero con tu experiencia y con pues lo que tú puedas, no sé, de alguna manera imaginar o prever en un futuro, ¿cómo crees que puede afectar esta pandemia, ¿no? Este encierro, lo que mencionabas de a lo mejor este contacto que pues ya obviamente no se está dando de la misma manera, ¿no? Estas actividades que a lo mejor podrías hacer y ahorita tienes que modificarlas. ¿Cómo crees que en unos años podría esto afectar, ¿no? Y si va a haber, pues digamos que alguna afectación cognitiva, ¿no? En las personas, si a lo mejor en general y en tu experiencia, ¿crees que vas a tener más trabajo? Pues en realidad afecta incluso aún y cuando no lo padezcas, ¿no? Porque el ya estar en confinamiento te genera ansiedad y depresión. Y sabemos que la ansiedad y la depresión trae una correlación ya directa, por ende, con la dificultad de tener una buena memoria y una buena atención, ¿no? Por eso muchas veces también tenemos que descartar que una persona tenga previamente ansiedad o depresión, ¿no? Porque evidentemente si una persona trae ansiedad, va a salir que evidentemente está puntuando bajo, ¿no? En la atención. ¿Por qué? Porque evidentemente si tu cerebro está pensando en otras cosas, pues no vas a prestar atención, ¿no? Si ya tienes previamente depresión, pues evidentemente tu cerebro no va a estar tan óptimo para tener una muy buena memoria. Entonces, pues evidentemente desde ahí ya estamos hablando que va a impactar y no nada más a las personas que tengan COVID, sino también a las otras personas que han estado encerradas por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya ahí pues es un factor a trabajar. Que se han estado haciendo investigaciones, todavía pues es un tema nuevo y va a faltar pues que se vean los resultados de la afectación a personas que no tuvieron COVID, a personas que tuvieron COVID y entre esas dividirlo en cómo fueron las afectaciones que tuvieron las personas con síntomas y las personas que no tuvieron síntomas. Ya no les mencioné porque ya era mucha información, pero por ejemplo en el artículo de estas dos investigadoras menciona, ¿no? Hasta incluso si tuvieron nada más problemas del olfato, nada más van a tener problemas de memoria de trabajo. Si tuvieron diarrea y tanto, y diarrea y pérdida del gusto, van a tener alteración en estos subprocesos. Entonces, sí se está trabajando en investigar cuáles son las alteraciones que tiene la sintomatología o más bien la sintomatología del COVID, porque va a ser dependiendo a cuáles fueron los síntomas que tuvieron cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, y pues evidentemente, pues ahorita hay una especie de conflicto, ¿no? Porque hay muchos colegas que sí se han aventurado a dar evaluación, el diagnóstico, la intervención de manera digital, aunque para otros nos ha costado un poquito más de trabajo, ¿no? En mi experiencia, todas las evaluaciones, diagnósticos y tratamientos que he brindado han sido de manera presencial, con los cuidados necesarios y demás,
pero sí también hay ciertos investigadores que mencionan que evidentemente después de la pandemia, ¿no? Se va a buscar regresar a la manera presencial porque evidentemente no hay nada como la observación directa para ver exactamente algunos factores que se nos puedan pasar, ¿no? Como cómo llega, cómo está caminando, ciertos factores que no pueden observar o analizar cuando estamos en manera digital, ¿no? Entonces, pues realmente trabajo en neuropsicología con o sin COVID va a haber, ¿no? O sea, porque son problemas que digamos que pasan día a día. Entonces, pues sí, es evidentemente, la diferencia es que aún con todo el conocimiento, sigue existiendo personas que no saben, ¿no? Siquiera que es un neuropsicólogo. Hay personas que todavía tienen personas que tuvieron un evento cerebrovascular, un trauma craneoencefálico y no supieron a quién acudir, ¿no? Entonces, a quién llevar la rehabilitación, a estimulación, entrenamiento cognitivo. Entonces, va a ser un poquito complicado, pero afortunadamente ya se está divulgando un poco más cuál es el trabajo de los neuropsicólogos, cuáles son las especialidades, en las cuales te puedan ayudar, ¿no? O brindar el servicio. Entonces, pues sí, evidentemente todavía tenemos un camino grande por trabajar e investigar en todas las cuestiones, pero pues ya se está haciendo algo al respecto y vamos por un camino. Pues qué bueno, y creo que eso es lo importante, ¿no? También por eso abrir este tipo de espacios, por eso te hacía la invitación y te agradezco mucho que estés aquí, pues ahora sí que dándonos un ratito de tu tiempo, ¿no? Para compartirlo y sobre todo esta parte que creo que es muy importante, ¿no? Este manejo de información que como bien decíamos, pues a veces desconocemos totalmente, ¿no? ¿Cómo llegamos a un neuropsicólogo? Si a veces ni siquiera vamos a un doctor general, ¿no? A un chequeo general. Y el doctor no te va a decir, tienes que ir con tal, 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 ¿no? A menos que ya te manden un estudio, ya te detecten algo muy específico, ¿no? Entonces también el abrir este tipo de espacios, ¿no? Y te deseo yo el agradecimiento, ¿no? También por brindarnos esta información que creo que es muy importante para cualquier persona, ¿no? No solo para una persona que tenga algún antecedente, sino para cualquier persona porque pues no estamos exentos, ¿no? Tanto nosotros como también de conocer a alguien y ahorita, como dices, con la situación, pues ahora sí que quien no ha atravesado por algún momento de ansiedad, aunque no la padezcas, ¿no? Quien no ha atravesado por un momento depresivo de decir, ya estoy harto de este encierro, o ya estoy harto de mi familia, o de estar solo, bueno, o sea, llegas a un momento en el que ya estás harto a lo mejor hasta de respirar, ¿no? O sea, ya para qué me levanto o ya para qué me acuesto si la circunstancia no cambia. Luego vemos que de un día para otro ya estamos en otro semáforo de otro color y ya la gente empieza a salir otra vez y dice si se puede o no se puede. Entonces, entras en varios conflictos que, como dices, ¿no? Este tipo de cuestiones ya están anticipando futuros, pues, malestares, ¿no? Y a nivel social general. ¿No? Y de todas las edades, además, o sea, porque ahorita lo estamos viendo desde niños, ¿no? De también ya estoy harto de estar en la casa, tengo mucha tarea, no puedo con clases virtuales, los papás que ya también se desesperaron, o sea, todos los sectores o todas las esferas se están viendo afectadas, ¿no? Entonces, de pronto también tener el conocimiento de a quién acercarse, ¿no? Hacia qué profesionales de la salud acercarse y que no solo decías tú, quitarnos el tabú de decir, estoy loco, no estás loco, o sea, ni siquiera a lo mejor vamos a tratar algunas cuestiones personales, es una cuestión física, ¿no? Un neuropsicólogo que está más enfocado en cuestiones más digo, no a lo mejor tanto emocionales, que sí tiene relación, ¿no? Porque al final de cuentas todo se correlaciona, pero dices tú, pero vas a ver sustancias reales en tu cerebro, ¿no? Que estás o no segregando, que te están afectando, ¿no? Y que te vas a sentir mejor si te medican o si haces esta actividad, o sea, ya no son cuestiones como a lo mejor si hablamos de otros enfoques de la psicología, ¿no? Que a lo mejor sí van más a si te sugestionas, si no te sugestionas, si crees, si no crees. Aquí dices, ya es un enfoque más científico, ¿no? Y bueno, hasta por el mismo lenguaje que utilizas, ¿no? Que utilizan las personas que están en el área donde tú te desenvuelves, pues es un lenguaje más, pues digamos que médico, ¿no? Yo te decía, estuve como buscando información y había términos que dices, los desconozco, a pesar de tener una carrera, pues hay términos que sí tengo que buscar esto qué es, ¿no? O para qué. Entonces, bueno,
Por último, me gustaría, no sé, a lo mejor cerrar con algunas otras recomendaciones que tuvieras tú, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, recomendaciones a nivel cognitivo y pues, no sé, para el público en general, ¿no? O sea, tanto para personas que tengan algún padecimiento o alguna cuestión y así como para las personas en general, ¿no? ¿Qué recomendarías tú? Digo, ya que estamos como en el mismo contexto, en la misma ciudad, en la misma circunstancia, ¿no? Y por las mismas edades, más o menos. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones? En cuestión de los factores o en general, para tener una mejor cognición, aunque tengas o Pues no tengas. igual ambas, o sea, a lo mejor recomendaciones dadas unas circunstancias y así en general, ¿qué podrías recomendarnos? Pues como ya les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, estrategias de estimulación cognitiva, que ya les decía que no forzosamente tienen que ser a personas que ya tengan alteraciones en el sistema nervioso central, sino pueden ser en personas eh, normales, ¿no? Sanas, que pueden ayudarnos a generar mayor reserva cognitiva. Era lo que les mencionaba. Hay de hecho, incluso en los puestos de periódicos, que no he salido, pero todavía yo tenía entendido que venden libros de estimulación cognitiva en el que te traen muchas sopas de letras, muchos crucigramas, ciertas actividades que te van ayudando y que van agilizando tu mente, ¿no? Como ya les había dicho, si hay cosas que ya las dominan, pues para qué, ¿no? O sea, sí nos va a funcionar seguirlas haciendo, pues por esta actividad de ocio, como ya les había mencionado, pero también hay que hacer que nuestro cerebro funcione mejor, ¿no? Ejercitarlo. Entonces, pues si no sé inglés, pues meterme a clases de inglés, de francés, del idioma que quieran, ¿no? Que nos ayude a ejercitar ese cerebro, que nos ponga un reto y que nos esté, digamos, haciendo joven nuestro cerebro, ¿no? Aprender ajedrez o algún otro juego de mesa, ¿no? Con ciertas reglas que no te las sabías y ahora tienes que imponerte a esas nuevas reglas porque recordemos que cada juego trae diferentes reglas, entonces aprender nuevas reglas de juego, incluso el manejar, ¿no? Si no lo sabes, pues eh, te ayuda, ¿no? A prestar atención que sostenida, que focalizada, que dividida, ¿no? Entonces va a ayudarnos, ¿no? Pero ciertamente cuando ya una actividad se vuelve automática, pues tenemos que cambiar y buscar otra actividad que nos vaya generando, ¿no? Que dices, claro, ya sé, ¿no? Por ejemplo, con un grupo de pacientes que tenían riesgo vascular, lo que les ponía era hacer diario, ¿no? El escribir constantemente, el escribir diario nos va a funcionar de manera perfecta, ¿no? Porque nos va a ayudar con la frecuencia de las palabras, ¿no? Entonces, evidentemente, en un futuro, si nos hacen pruebas de semántica, de fluidez semántica o fluidez fonológica, pues es evidente que vamos a salir súper bien porque tenemos un contacto y una manipulación del vocabulario debido a que escribimos diario. Si leemos diario también nos va a ayudar, ¿no? Entonces, como ciertas actividades que aunque sí las sepamos hacer, nos va a ayudar porque va cambiando la variación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si leo mucho, ¿no? Y digo, ay, ya no va a ser tan funcional, ¿no? Cambiar de tema y decir, ok, yo no sé de bioquímica o yo no sé de tal cosa o yo no sé de arte, saber y aprender nuevas cosas, ¿no? Incluso hay series, ¿no? No toda la televisión es mala, hay televisión que pues también te ayuda, ¿no? Es saber de historia, saber de hechos importantes, tener como información que nos vaya ayudando con la frecuencia de palabras y de imágenes, también nos va a funcionar. Entonces, como todas esas actividades que nos permitan, pues ejercitar el cerebro y mantenerlo, digamos que joven. Ok, pues, lo bueno es que son actividades sencillas, ¿no? O sea, hasta eso no es algo que nos cueste mucho. Bueno, a lo mejor sí algunas personas agarrar un libro o aprender ciertas cosas, pero digo, no están fuera del alcance, ¿no? O no son tampoco a lo mejor tan costoso o tan complicado conseguirlo, ¿no? O sea, son cosas que tenemos al alcance y pues te agradezco mucho el tiempo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que hacer. Lo pueden escribir en el chat o ponernos si quieren tomar la palabra. A ver, ¿te aparecen aquí?
No, me parece que no. Creo que todo les quedó muy claro. Entonces, pues bueno, te agradezco mucho esta participación, ¿no? Como ya te había mencionado, creo que son temas muy, muy interesantes y quedarían para muchísimo tiempo más, ¿no? Pero me pareció muy interesante la información y pues agradecerle a todos los presentes y pues comentarles igual que la información se va a subir al canal de YouTube para que quien no tuviera la oportunidad o quisiera retomar alguna cuestión, pues pueda volverlo a revisar y también pues están los contactos del centro y pues cualquier cosa también para que sepan que pueden comunicarse con nosotros y podemos como resolver sus dudas, ¿no? Si tienen algún otro tema de interés que les gustaría abordar, ¿no? También es importante y pues agradecerles, ¿no? Su participación y pues eso sería todo, ¿no? Que tengan una excelente tarde y pues buen casi fin de semana. Y te agradezco mucho, Karen, A ti, muchas gracias por la invitación. que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.